noche lluviosa de verano. Una oscuridad había invadido la zona desde bien entrada la tarde. Un viento amenazante hizo que todos los niños se cobijaran en sus casas poco antes de anochecer. Se agazaparon tras las ventanas para observar lo que se estaba preparando, una gran tormenta que descargaría litros y litros de lluvia. En poco más de 30 minutos el cielo descargaba una manta de agua que no cesaba. Ya habiendo oscurecido, Nerea se encontraba cenando junto con sus padres. Al día siguiente tenía previsto ir de excursión con su clase a un parque de atracciones del país. Allí pasarían el día divirtiéndose y, lo que es mejor, despidiendo el curso. Elisa tenía 14 años y, con suerte, el siguiente año lo cursaría en el instituto. Estaba ansiosa, pero viendo cómo se había puesto la noche, tenía la inquietud previa a la posible cancelación de la excursión, ya que con aquellas lluvias no podrían llevar a cabo las actividades. No tardó mucho en irse a la cama a descansar. Se acostó en la cama y, provocado por el nerviosismo, no podía pegar ojo. Su mirada era dirigida hacia la ventana que tenía a la derecha de su cama. Incluso estando cerrada podía notar la humedad que afuera reinaba. Podía observar cómo aquel cielo se iluminaba en ciertas ocasiones a causa de los relámpagos. Por alguna extraña sensación, aquella estampa le hacía sentir bien, le calmaba. Una vez Nerea había acostumbrado su vista a la oscuridad, podía ver con mucha más claridad. Un repertorio de sombras adornaban su habitación. Ella vivía cerca de una zona boscosa, por lo que sombras en movimiento emitían una escena hipnotizante. Aquel sonido de la lluvia, la tormenta de fondo, hicieron que poco a poco Nerea fuera sumiéndose en un profundo y esperado sueño. Aquel sonido incesante e inquietante logró desvelar a Nerea a poco de haberse dormido. En un principio intentó obviarlo, pero era tan repetitivo y se hacía tan molesto que no podía pegar ojo por mucho sueño que tuviera. Cansada de aquel irritante sonido, Nerea se retiró las sábanas del cuerpo para acudir a averiguar de dónde provenía aquel sonido. Pero pronto comenzó a imaginarse una serie de posibles causas que no agradaron para nada a Nerea. La idea de toparse con algo desconocido, la imposibilidad de que aquello pudiera ser provocado por algo inerte, y los terrores de una mente adolescente hicieron que la joven volviera a introducirse en la cama y agazaparse en la misma con auténtico terror. Todavía podía escuchar que sus padres estaban despiertos, ya que les oía deambular por la casa, recogiendo la cocina antes de irse a dormir. Por un segundo estuvo tentada en llamarlos para que echaran un vistazo al armario, pero pronto lo descartó, ya que razonablemente no podría haber nada allí dentro que pudiera hacerle daño. Sumida en sus pensamientos, se percató de que aquel ruido ya no se escuchaba, por lo que de nuevo intentó dormirse y consiguió hacerlo. Eran las 4 de la mañana y un pequeño susurro despertó a la joven. Nerea abrió sus ojos e instintivamente dirigió su mirada hacia las puertas del armario. Inconscientemente sabía que provenía de allí. La imagen que observó
le erizó la piel. La puerta izquierda del armario se había entreabierto mientras ella dormía, y aquellos susurros parecían venir en aquella dirección. Durante unos minutos no desvió su mirada de aquel hueco ni un solo momento. Pero no ocurrió nada. La joven no quiso volver a mirar hacia allí. Sabía que aquello ya no era normal, que pasaba de todo raciocinio. Por alguna razón imaginaba que algo asomaba de entre el armario, por lo que se dio media vuelta en la cama para distraerse mirando por la ventana. Tal vez así consiguiera olvidarse de aquella situación. Este último sonido aterró a Nerea, tanto que la inmovilizó en su cama. Sabía que algo había salido del armario, y por el sonido se había escondido detrás de su cama. En aquel momento le venían a la mente posibles seres que ella conocía de algunas películas, monstruos que le hacían tener pesadillas. Era tanto el pánico que sentía que tan solo quería gritar ayuda. Pero le era imposible. Alguna fuerza interior la retenía de alguna manera. Esa sensación le perturbaba todavía más. Tan solo le quedaba esconderse entre sus sábanas y esperar que no le hiciera daño. Era angustiosa la sensación de saber que algo va por ti, que es cuestión de un segundo que todo se desvele, pero que ese momento no se produce. Las lágrimas le brotaban de los ojos. Tenía todos los músculos tensos a la espera de alguna manifestación de aquella cosa que había salido del armario. Pero cuando ya no pensaba que pudiera ir a peor, comenzó a notar como algo se le posaba en la cama, lentamente, detrás de ella. Nerea cerraba los ojos con fuerza y tensaba más si cabía sus músculos. Estaba notando tras ella algo sólido, algo que hacía que su cuerpo se estremeciera todavía más. La adrenalina le hacía pensar en girarse rápidamente o en gritar lo más fuerte que pudiera. Cualquier cosa haría que esa sensación desapareciera. Y optó por la segunda. Nerea seguía escuchando deambular a sus padres por la cocina. Algo extraño, ya que eran más de las 4 de la mañana. Y de repente entendió que algo malo sucedía. Sus padres no habían acudido a su grito, pero seguía escuchándoles. Si estaban despiertos, ¿por qué no habían acudido? Nerea sintió como una mano agarraba sutilmente su brazo. Le apretaba levemente. Nerea permanecía inmóvil. Sentía como lo que fuera que hubiese tras ella se le acercaba por detrás de la cabeza. Lo sentía cerca del oído. Notaba su respiración. Nerea temblaba. No podía contener su terror. No sabía qué era lo que tenía tras ella. Pero la adrenalina finalmente actuó. La joven se llenó de valor y se dio la vuelta para enfrentarse a lo que hubiera detrás de ella. Pero no encontró nada. Volvió su mirada al armario y lo encontró cerrado. Inexplicablemente era de día. Era como si hubiese estado soñando. Aliviada por creer haber vivido un sueño, se levantó para prepararse a desayunar con sus padres. Pero al llegar al comedor, observó que ya eran las 8 y sus padres todavía no se habían levantado. Cosa extraña, ya que no acostumbraban a estar despiertos más tarde de las 7 de la mañana. Y sabiendo que Nerea tenía excursión, motivo suficiente para estar despiertos.
La joven llegó al cuarto de sus padres y a pocos metros de llegar a la puerta observa unas gotas de sangre. Comienza a pensar en lo peor. Abre la puerta de la habitación. Los cuerpos de sus padres yacían sobre la cama tapados con las sábanas y éstas estaban teñidas de sangre. Al destaparlos observa decenas de arañazos por sus cuerpos. Al darse la vuelta para correr y llamar a la policía, encontró una frase escrita en la pared con la sangre de sus padres. Nunca pidas ayuda.